Propiedades y contaminación del suelo. Sustentación individual de la situación problema. Presentado por Mauricio Pérez Fernández. Código 1-118-528-951. Grupo 3580-1361. Tutor José Mauricio Pérez. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Ingeniería Ambiental, Sogamoso. Propiedades y contaminación del suelo, Sogamoso 2014. Ubicación geográfica. Se encuentra ubicado a la parte oriental y cuenta con 4 departamentos: Arauca, Casanare y Meta y Bichada. Diagnóstico del problema. En noviembre pasado se detectó un derrame de hidrocarburos totales del petróleo ocasionando por la ruptura del oleoducto contiguo a la zona de cultivos. A pesar de la alta volatilidad de los compuestos químicos, un mes después del evento de derrame y controlada la situación, se observa necrosis severa en los árboles nativos de la zona y moderada en los cultivos semestrales ocasionada por la absorción de moléculas solubles. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia y de Ecopetrol evaluaron el impacto de derrame haciendo muestreos en los sitios afectados, encontrando altas concentraciones de HTP superiores a los límites máximos permisibles por la normatividad internacional a los 80 y 100 centímetros de profundidad del perfil en un área de 10 hectáreas. Clasificar el suelo de acuerdo al orden taxonómico. En la Orinoquía colombiana convergen factores ambientales, históricos y culturales que dan origen a diversas formas de uso de los ecosistemas. Se puede encontrar desde sistemas elementales de pastoreo y transhumancia de alta montaña tropical hasta sofisticados procesos industriales de cultivos masivos, de grandes plantaciones forestales o de modernas piscinas para agricultura. Características del suelo. Son suelos con características pocas definidas, no presentan intemperación extrema, suelos de bajas temperaturas, pero de igual manera se desarrollan en climas húmedos. Presenta alto contenido de materia orgánica, tiene una baja tasa de descomposición de materia orgánica debido a las bajas temperaturas, pero en climas cálidos la tasa de descomposición de materia orgánica es mayor. pH ácido, posee mal drenaje, son suelos volcánicos recientes. La clase textural del suelo mediante el uso de triángulo de texturas. El suelo, las propiedades químicas más afectadas son: aumento de carbono orgánico en el carbón de petróleo crudo es oxidable en un 75%, disminución de pH, esto se debe a la generación de ácidos orgánicos y acumulación de carbono orgánico, aumento de hierro intercambiable, fósforo y magnesio. Hipótesis del problema. Las causas de la degradación del suelo son las siguientes: la degradación del suelo, concepto más ampliamente, y los cambios adversos en sus propiedades hidrológicas, biológicas, químicas y físicas. La degradación de la vegetación, declive de la cantidad o calidad de biomasa natural o disminución en la cobertura vegetal del terreno. Degradación del agua, descenso de la cantidad y la calidad de los recursos hídricos, tan superficiales como subterráneos. La movilidad, contaminación de los metales tóxicos del suelo. El comportamiento de los metales no es asociado con los procesos que afectan su movilidad y retención en el suelo, sino también sus formas físico-químicas y la toma por las plantas y por el organismo del suelo, que forma parte del sistema. Los procesos de mayor importancia que influyen la movilidad y retención de metales son la metabolización, solubilización, precipitación, quelación, toman por las plantas y movilización por los microorganismos del suelo y lisización. Estos procesos son principalmente afectados por el pH, el contenido de la materia orgánica y las condiciones de redox en el suelo. A causa de la complejidad que caracterizan las reacciones, transformaciones de los metales pesados en el suelo, es difícil predecir su comportamiento en dicho medio. Características del suelo. Si la susceptibilidad de un suelo a un tipo específico de degradación ha sido directamente relacionada
a propiedades más comunes en un levantamiento de suelos, entonces la elevación de la degradación puede ser directamente de la información de los suelos. La asunción en este tipo de evaluaciones directas es que la resistencia relativa o susceptibilidad a la degradación de una partícula o grupo de características del suelo, tal como definido por la unidad taxonómica, ser igual en áreas separadas geográficamente. Los posibles riesgos del suelo. La verosidad es la determinada por tres propiedades intrínsecas del suelo. Son las siguientes: separabilidad de su transportabilidad y los riesgos de escurrimiento, de acumulación de agua, superficie del suelo. Separabilidad es la susceptibilidad del suelo al ser alojado y separado de la masa estructurada a través de la separación de las partículas y agregados del suelo. Se dispone su transporte. Transportabilidad se refiere a la susceptibilidad del suelo al ser transportado, determina fundamentalmente por el tamaño de partículas primarias o secundarias. Esta propiedad del suelo se puede ilustrar mediante la ley de Stokes, que expresa la tasa de asentamiento de una partícula regida de un líquido. Mantos de acuíferos. Los problemas más importantes del drenaje interno se dan en las zonas áridas y semiáridas bajo riesgo, en donde existen fuertes filtraciones y los niveles de freáticos, lo que combinan con una red de drenajes insuficientes propicios para la elevación de mantos freáticos. Propuestas para solucionar el problema. Fitoextracción es la captación de iones metálicos por las raíces de las plantas y su acumulación en tallos y hojas. Hay plantas que absorben selectivamente grandes cantidades de metales acumulados en los tejidos, concentraciones mucho más altas que las presentes en el suelo o en el agua. Este proceso se ha utilizado para eliminar hidrocarburos de agua y de suelo. En la zona contaminada se plantan las especies que previamente se seleccionan. Cuando las plantas crecen, se recolectan y se incineran. Las cenizas se pueden lavar para recuperar los metales o bien pueden confeccionarse en vertederos de tóxicos, con la ventaja de que ocupan un espacio mucho menor que el que se usa. Así se desechará el suelo contaminado. Biodegradación es un proceso por medio del cual las plantas degradan compuestos orgánicos. Los compuestos son absorbidos y metabolizados con frecuencia. Producen metabolitos que contienen actividad de fitohormonas. Se han encontrado plantas que degradan residuos de explosivos, disolventes, clorados, herbicidas, etc. Extracción son procedimientos que se pueden hacer in situ o ex situ. Normalmente no degradan el tóxico, sino que lo transfieren del medio contaminado a otro, donde puede ser destruido utilizado cualquier método químico o biológico, o bien puede incinerarse o confinarse. Conclusiones personales. Como futuro ingeniero ambiental, se recomienda implementar nuevas tecnologías de biomedición para así poder mejorar una buena parte del suelo deteriorado y poder manejar esta clase de contaminantes que dañan no solo el suelo, sino también el agua que por allí transita. Divulgar y sensibilizar acerca de la normatividad y leyes vigentes en las entidades y comunidades con el fin de velar por la preservación del medio ambiente. Aumentar medidas preventivas en las empresas para evitar que existan derrames de crudo. El aprovechamiento de los residuos orgánicos es una técnica que se está implementando ya en muchas regiones del país. Además, es económica y puede solucionarse gran parte de la problemática ambiental con su disposición final.